muchas de estas ocasiones nuestros adolescentes lo que buscan también es esta imagen de la perfección, ¿no? Y entonces regresamos ahorita con las redes sociales. Por ejemplo, los adolescentes están muy inmersos en redes sociales, hay mucha mala información, el famoso ChatGPT además que se las pasan preguntando. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Dosis de Salud a través de Salud 180. Ya saben, todos los miércoles a las 7 tenemos una cita para que estén bien informados en todo lo que tenga que ver con su salud. Nada de estarse metiendo al ChatGPT. Aquí les vamos a decir la información real por especialistas realmente certificados y, por supuesto, muy, pero muy conocedores del tema. El día de hoy vamos a platicar de un tema que está de verdad muy importante el tratarlo, el conocerlo, son los trastornos de la conducta alimentaria. Y me da muchísimo gusto recibir esta mañana a la doctora Nancy Jiménez, que fíjense, les voy a contar todo lo que es esta mujer. Es médico cirujano, ella es especialista en psiquiatría, también terapeuta de pareja, tiene un diplomado en psicofarmacología y en intervenciones en terapia cognitivo-conductual, además de maestra también, así que me da muchísimo gusto recibirte, doctora Nancy. Gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, un gusto para mí acompañarlos. Gracias. A ver, vamos a hablar primero que nada de definir qué es esto de los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, a nosotros como médicos nos encantan las definiciones, ¿no? Hacerlo como muy objetivo y en ocasiones puede llegar hasta ser muy rígidos. Los trastornos de la conducta alimentaria van de una alimentación maladaptativa, ¿no? Que va hacia los extremos de la restricción, pero también hacia la sobreingesta, que implican una alteración significativa en diferentes áreas del individuo, llámese social, familiar, escolar o laboral, pero además a nivel físico, ¿no? A nivel de salud, no logran cumplir los requerimientos físicos para un equilibrio a nivel de, por ejemplo, el trabajo cardíaco, ¿no? A nivel cerebral. No tenemos los recursos a nivel alimentario para poder tener toda esta maquinaria en marcha. Y eso va a implicar, en ciertos casos, un riesgo para la vida. Pero es esta parte importante, la alimentación maladaptativa, ¿no? O sea, si lo dijéramos en palabras más aterrizadas, es o comes de más o comes de menos y comes mal, ¿no? Sí, pero además ahí entra otro factor muy importante que son ciertas conductas que van siendo, nosotros llamamos compensatorias, ¿no? La culpa por comer, la alteración en la imagen corporal va muy de la mano con estos trastornos. Si yo, por ejemplo, tengo alguno de ellos y como un muffin, ¿no? que al final pues lo disfrutamos, siento culpa y entonces me voy al gimnasio 3 horas hoy, pero además puedo tener otras conductas para equilibrar, ¿no? En mi mente, como ya comí esto, tengo que comer tanto, como los laxantes, como la restricción, como el vómito, por ejemplo, conductas purgativas. Entonces, todo esto va encaminado a un desequilibrio a nivel físico, pero siempre va acompañado de esta conducta maladaptativa que viene también de una distorsión de la imagen corporal. Totalmente. Y si tuviéramos que buscar una explicación médica, o sea, digamos, algo pasa en el cerebro, falta alguna sustancia, o por qué suceden estas alteraciones en las personas. Nosotros en psiquiatría, como yo veo los trastornos, son como si fuera un árbol de Navidad. Para que el árbol se prenda, se tienen que prender todos los foquitos. No es unifactorial, ¿no? No hay una alteración, por ejemplo, en un órgano y lo desencadena. Son varias cosas. Hay alteraciones a nivel bioquímica cerebrales que originan estas conductas como muy obsesivas, pero además la mala alimentación retroalimenta esta alteración. La parte social juega un papel muy importante, ¿no? Las exigencias, estos estándares de belleza que va habiendo ahorita que son impresionantes, que incluso la inteligencia artificial ya nos manda imágenes de estos cuerpos perfectos, ¿no? Entonces en mi distorsión empiezo a buscarlos. A nivel familiar también, hay familias que son muy rígidas, hay familias que
buscan hacia la perfección. Entonces son pacientes o son personas que son tan rígidos que necesitan tener como esta parte muy bajo control. Son, como les repetía, son varios factores que sí implican e impactan en alteraciones a nivel fisiológicas. Los trastornos de la conducta de alimentación son trastornos mentales. Esto es súper importante porque nos da miedo hablar de la salud mental, ¿no? O sea, si yo tengo un problema de la salud mental, hay un estigma, hay una agresión. Los trastornos de la salud mental son como otros trastornos a nivel físico, ¿no? Si yo tengo un trastorno de la tiroides, voy con el endocrino. Si yo tengo un trastorno de la salud mental, es importante ir con los expertos en salud mental, porque así nosotros vamos a restablecer la bioquímica cerebral y el comportamiento. Entonces son multifactoriales, ¿no? Entonces vamos limitando como los factores que impactan o que van como bombardeando a esa persona que llegan a tener estas alteraciones. Y fíjate, tocas un tema muy importante. Está como muy satanizado el decir voy a ir al psiquiatra, ¿no? Es como de, ¿por qué estás loco? No, o sea, soy humano, tengo mente y necesito cuidar de mi mente y de mi cerebro, así como cuido cualquier otra parte de mi cuerpo y de mi organismo, ¿no? Y ahora mencionas también que tiene mucho que ver el funcionamiento del cerebro con lo que nuestros ojos perciben, nuestro cuerpo necesita y tal. Hablando de los trastornos alimentarios, como es en esta ocasión, ¿cuáles serían los más comunes que existen hoy en México? De los trastornos de alimentación, los más comunes van hacia la anorexia y la bulimia. Aquí algo ¿Cuál es esa diferencia? Hacia la anorexia son pacientes que empiezan con restricciones importantes de todos los grupos de alimentación, sobre ejercicio. A nivel físico hay indicadores como desnutrición más a nivel, por ejemplo, de las proteínas, de ciertos parámetros que en nutrición tomamos. En mujeres va de la disfunción a nivel sexual en cuanto a la parte de la fertilidad, las amenorreas, ¿no? Hacia la bulimia son pacientes que suelen tener conductas de atracones, que además ese es otro trastorno como muy específico, pero en la bulimia se van compaginando esta parte del atracón, la restricción, la distorsión de la imagen corporal, pero van hacia el sobrepeso. Rara vez tienen como esta contraparte que tiene la anorexia, incluso a nivel físico, y lo que vemos, ¿no? Son imágenes diferentes. La cuestión aquí va también muy encaminada a que estos dos grandes grupos empiezan desde la adolescencia, ¿no? El 25% de los adolescentes mexicanos van a tener un trastorno de la conducta de alimentación, y este 25% se comprende más por estos dos grandes grupos, ¿no? Ya en la edad adulta hay pacientes que, si no se tratan, se cronifican, pero además en los adultos se agrega este otro trastorno de atracón que va más encaminado como hacia la ansiedad, a esta sobrecarga emocional que culmina en como si quisiéramos toda esa energía que vamos guardando de estas emociones, sacarla por la comida, ¿no? Esa es la expresión de los trastornos. Claro. Hay muchísimos trastornos, sí, pero estos son los más frecuentes, claro, en nuestra población. Dices que, digamos que lo más común es que empiece en la etapa de la adolescencia. ¿Esto a qué se debe? La adolescencia es un punto, pues la adolescencia normal, y todos lo recordamos, es un punto bastante álgido para un ser humano, porque no eres adulto, no eres niño, ¿no? Pero en este entorno tú vas buscando tu identidad. O sea, tenemos un cerebro además susceptible porque es un cerebro que todavía no ha terminado de crecer. Entonces, muchas de estas ocasiones nuestros adolescentes lo que buscan también es esta imagen de la perfección, ¿no? Y entonces regresamos ahorita con las redes sociales. Por ejemplo, los adolescentes están muy inmersos en redes sociales, hay mucha mala información, el famoso ChatGPT además, que se las pasan preguntando. Entonces tenemos esta susceptibilidad en la familia, en el ambiente, en la sobreexigencia que vamos teniendo. La adolescencia llega a ser un punto de quiebre,
¿no? Pero también es un punto donde nosotros todavía podemos hacer muchos cambios en nuestros pacientes adolescentes. ¿Por qué? Porque todavía tenemos chance de ese cerebro que no se ha conectado bien a nivel de las intervenciones farmacológicas y terapéuticas, hacerlo más flexible, ¿no? Entonces, esa parte nos va a ayudar a que eventualmente los trastornos se curen cuando llevan un tratamiento. Esa es una diferencia bien importante, ¿no? Mientras hay trastornos de otras especialidades que no se curan, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, los trastornos de la conducta de alimentación, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y muchos otros en psiquiatría se curan con el tratamiento adecuado, ¿no? Y entonces también sería importante como identificarlos a tiempo, ¿no? Los padres de familia dicen que luego lamentablemente son los últimos en darse cuenta o en aceptar que un hijo o hija está pasando por un padecimiento de este tipo. Que hay que abrir los ojos. ¿En dónde están esos focos rojos donde tendríamos que poner atención como padres para evitar que nuestro hijo desarrolle un trastorno de este tipo? Es complicado, ¿no? Hay varios puntos que yo quisiera tocar aquí. Una es la normalización. En la familia de repente es como muy normal que todos vamos a hacer dieta porque se acerca este evento. Entonces yo normalizo esa conducta cuando está pasando algo, ¿no? Ya me está hablando de que hay a nivel familiar algo que está detonando estos trastornos. La otra es como el aislamiento. Nuestros adolescentes, cuando nosotros somos adolescentes nos queremos comer el mundo, ¿no? Entonces algo está pasando con ese adolescente que se está aislando, que no solo se aísla, sino que no baja a comer con nosotros, o que de repente come y dice ya no tengo hambre, o ¿sabes qué? Ya quiero ser más sano, y entonces empiezo a dejar de comer grupos de alimentación como carbohidratos, grasas, pero además me vuelvo tan fit, y lo pongo como entre comillas, que empiezo a hacer ejercicio muchas horas al día, que si no lo hago empiezo a estar como muy ansioso, muy irritable, dejo de salir. O sea, son como focos rojos que se tienen que ir viendo. Hay una parte súper importante en nuestros adolescentes a nivel escolar, tienen una disfunción, ¿no? Empiezan a bajar calificaciones. Pero a lo mejor es este niño o esta niña que tiene 10 y baja a 9. Y entonces no es tan grave porque tiene 9. Pero algo está pasando también que no estamos viendo. Es difícil como papás porque a veces también es doloroso darnos cuenta que algo pasa, ¿no? Pero algo importante es como ver estos focos rojos. Los niños ahorita están pasando mucho tiempo en las redes sociales, pues también hay que limitar estas redes sociales, ¿no? Ser más críticos, enseñarlos a ser críticos con la información que están viendo. Son como estos focos que sí me gustaría a mí, si se aíslan, si baja el rendimiento escolar, si empiezan a ver un cambio de alimentación también. A veces ni es tan brusca, o sea, a veces es esto, oye, no, ya no me des tortilla, por ejemplo, ¿no? Ya no va a comer tortilla. Ya no me des nada con grasa, o sea, todo hervido, todo a la plancha, que en principio pudiéramos pensar que es muy sano, pero se van agregando todos estos cambios a nivel del comportamiento que no tenía, ¿no? ¿Y cómo evitar caer? Porque me imagino que hay una línea muy delgada entre el sí tengo que cuidar que mi hijo o hija no vaya a caer en un trastorno, bueno, tampoco le voy a romantizar a lo mejor que tenga un sobrepeso, ¿no? O que su alimentación no sea adecuada. ¿Cómo no pasamos esa delgada línea? Eso es una pregunta muy interesante, porque efectivamente hay una delgada línea entre lo que es sano y saltar. Aquí valdría mucho la pena, y en realidad todos tendríamos que tener orientaciones nutricionales, ¿no? O sea, qué son las cantidades que nos enseñan a tener una alimentación intuitiva. Aquí el punto es que yo estoy comiendo menos de lo que debería, ¿no? O las cantidades que estoy comiendo no son las que debo de comer. Entonces, para eso necesitamos esta orientación. Que esta orientación la mayoría de las veces viene dada también por el pediatra. ¿Por qué? Porque cuando en la edad del infante o el adolescente empiezan estas alteraciones, nosotros tenemos parámetros muy objetivos, ¿no? Que es el peso, los percentiles, y son niños que no alcanzan un peso, un tamaño, una estatura
para lo que deberían a su edad. Ese es otro foco O sea, espérame rojo. tantito, ¿en la adolescencia tengo que ir al pediatra? Ya no vamos al pediatra, ¿o sí? Digo, no sé, yo no Sí, me acuerdo. los pediatras todavía tienen como un rango de ¿sí? edad. Me estoy enterando, a Nancy, los fíjate, lo voy a 16 anotar. años siguen viendo a veces a los Ok. pacientes, ¿no? Ajá. Pero sí es importante que tengamos como rutinas además, ¿no? Yo tengo la rutina, por ejemplo, es un chico o una chica que desde muy joven está haciendo ejercicio, ¿no? Es un atleta de alto rendimiento, necesita una alimentación específica. Claro. ¿No? Y a veces perdemos de vista como eso y decimos, sí, ya, es que por fin va a hacer ejercicio. Sí, hay que preguntarle por cuáles son sus motivaciones, ¿no? Y sobre todo equilibrar esta alimentación, que tengamos una guía, pues, de lo que es recomendado para las edades. Porque les repito, en la adolescencia, en la infancia, seguimos creciendo y no solo es a nivel cerebral, la parte física sigue creciendo, por eso es que estamos como en este limbo también y nos sentimos, ¿no? Ya nos sentimos súper grandes, pero también quiero ser un niño. Y entonces los trastornos de la conducta de alimentación también van de ese miedo a crecer. Totalmente. Y bueno, no sé si también se puede agregar el tema de cuando estamos en la adolescencia, creo que muchas veces queremos atención o viceversa, ¿no? Déjenme en paz. Entonces, a lo mejor, no sé, creo que también viene mucho el tema de llamar la atención de alguna forma, ¿no? Por eso es tan importante la salud mental y la comunicación constante de padres con hijos, ¿no? La mayoría, o por lo menos los casos que he conocido, son mucho de, pues, la mamá estaba ausente o el papá nunca los peló y a gritos se veía que la chavita decía, pélenme, ¿no? Estoy sufriendo por esto, por lo otro, o me están exigiendo de más y yo no puedo. ¿Cómo podemos nosotros ser, digamos, presentes con nuestros hijos en esta etapa sin llegar a hostigarlos? Sobre todo con el tema de, sí quiero que mi hijo sea saludable, que mi hija haga ejercicio, pero tampoco quiero ser esa mamá de, ay, mijita, ya estás gordita, o mijito, ya estás pasadito de peso. Eso es súper importante, ¿no? Nosotros siempre decimos, del cuerpo ajeno no se habla. Y a veces cuando hablamos de un cuerpo, yo pienso, espero que sea el mío y que siempre sea yo amable con él, ¿no? Claro. Entonces es súper importante desde ahí, que si yo estoy constantemente diciéndole, ya te ves mal, ya estás gordo, ¿no? O ya estás flaco. El apodito, ¿no? Ay, mi gordito, sí. pero es de cariño. Sí, son apodos que vienen de cariño, pero lastiman a otro e implica el querer cambiar. Entonces imagínense si nosotros como adultos nos es bien difícil adaptarnos a lo que sentimos como agresión, ¿cómo lo toman nuestros niños y nuestros adolescentes? ¿No? Y la vía es hacia la alimentación. Esta parte emocional de no saberse regular va hacia el trastorno, ¿no? El trastorno al final es una punta de un iceberg. Yo estoy viendo de entrada el trastorno de la conducta de alimentación, que es muy aparatoso, que llega a poner en riesgo nuestras vidas, pero abajo hay un chorro de cosas a nivel emocional, a nivel de ansiedad, a nivel de la búsqueda de la perfección, toda esta necesidad de ser visto, de ser validado. Como papás a veces es complicado porque trabajamos, ¿no? Y entonces a veces el grito es te doy todo lo material, pero no te doy tiempo. Entonces eso es súper importante, dar tiempo de calidad, ¿no? Escucharlos. En la adolescencia también es muy frecuente que nos digan, ya mamá, ya ya no me estés preguntando. A lo que yo les digo a los papás cuando damos el grupo de familia es que se vale preguntarles una vez, ¿no? Decirles cómo estás, o es que yo te veo como, hoy no te veo con tanta energía, ¿te pasa algo? Y la primera respuesta siempre es, ay, claro que no. Pero esto abre la comunicación a que después de que baje la emoción se acerquen y nos digan, ay, es que, ¿qué crees? Me pasó tal, me peleé con tal amigo. Pero si yo estoy todo el tiempo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te veo raro? ¿Por qué estás así? Cállate, mamá. Sí. Los hostigamos y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Es como, a ver, ya, dame un tiempo fuera. Entonces también se vale estar presentes, preguntarles, pero darles su espacio. Y todo este tipo de tratamiento me imagino que no es únicamente para el paciente, sino también hacia su entorno, ¿no? En este caso los papás, porque luego no se dan cuenta y hay comentarios
que pueden de alguna manera afectar al adolescente. No sé, el típico de, te vas a comer ese pastel, pero si ya te comiste 2 platos. O sea, ¿de qué manera también tus padres o la gente que está cerca de ti, con cosas que crees inofensivas, pues van afectando a toda esa parte mental de estar pensando todo el tiempo que la comida es culpa, ¿no? Claro, nosotros lo que intentamos y logramos en este tratamiento es cambiar el chip, ¿no? El chip que viene desde, incluso no solo desde los papás, desde generaciones anteriores, ¿no? Hay pacientes que llegan cuando logran hacer como toda esta conciencia de enfermedad y me dicen, es que yo me acuerdo y mi abuela eso le decía a mi tía, ¿no? Y mi tía, entonces yo me acuerdo que todo el día solo comía una manzana y se iba a dormir, claro, porque era una tía con un TCA que no tenía los requerimientos energéticos, que no iba a tener energía para estar conviviendo, que además iba a estar súper irritable, ¿no? Ay, es que mi tía se enojaba mucho, pero todo el tiempo mi abuela le decía, no, estás muy gorda o estás así. Son chips que tenemos que ir cambiando. Entonces vamos enseñando a las familias a cambiar este discurso, ¿no? Pero por ejemplo ahí, vamos a poner el ejemplo, ¿no?, de la tía que a lo mejor sí tiene sobrepeso. Como papás o como sociedad, ¿cómo hacemos para que esa persona obviamente no se sienta atacada, pero también se haga responsable de que el sobrepeso no está bien? O sea, ¿cómo caemos en un... si tengo que cuidar mi físico, no solo por imagen, sino por salud? Es que ahí, a mí más que hablar de bien y mal, me gusta decir lo que funciona y lo que no. Claro. ¿No? Entonces es súper importante decirlo desde el amor, pero no desde el amor agresivo. O sea, no decirte te amo y entonces te digo que tienes esto y que estás mal, ¿no? Sino desde acercarme a preguntarte, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿No? O estoy preocupado porque estoy viendo esto. Entonces la otra persona es muy fácil como abriendo este canal que se acerca y me diga, oye, es que estoy preocupada porque estoy teniendo estas alteraciones, siento que estoy muy ansiosa y todo el tiempo quiero estar comiendo. Que a nivel biológico hay una parte donde el cortisol, por ejemplo, que es la hormona de la ansiedad que se está disparando en estos trastornos, tienen una alteración. Tan solo los trastornos de la ansiedad tienen una alteración de alimentación porque hay como un craving de azúcar, ¿no? La necesidad de los carbohidratos. El sugar rush. Exacto. Sí. Entonces tenemos que seguir visibilizando. Yo creo que aquí lo que tiene que ser muy importante es visibilizar. Somos familias a veces que nos movemos en el secretismo. Si tú lo tienes, no hay que decirle a nadie de la familia, a nadie, ¿no? Porque nos van a tachar, porque no, a nadie. No está bien que se lo digas a tus amigos, ¿no? Cuando, por ejemplo, y es en todas las edades, los amigos forman un papel fundamental para la vida de todos, ¿no? Entonces es importante la visibilización, acercarnos desde el amor, no desde la agresión, ¿no? Porque la agresión no va a ayudar. Si yo me acerco y te estoy diciendo, es que ya te veo así, es que esa ropa no te queda, es que ¿cómo es posible que necesites otra talla? Es como muy agresivo y no se va a acercar y va a buscar vías que no son sanas. Claro, ¿no? Y no vienen desde el amor, como dices. Exacto, como estos suplementos alimenticios que lejos de ayudar causan daños. Daños hepáticos, daños en otras estructuras, y entonces ahí estamos perdiendo un tiempo importante. Muy importante. Y bueno, ¿qué papel juega la aceptación? Pongo un ejemplo. No todas las personas tenemos la misma complexión, ¿no? Hay personas que a lo mejor por genética son más pequeñitas, más delgaditas, que a veces ni siquiera tienen una alimentación saludable, pero no engordan. Y por el contrario, no hay personas que por más que se cuiden, pues no les toca hacer la varita de nardo. Pero hoy, lamentablemente, el cuerpo perfecto que nos venden en las redes sociales, que muchas veces es cuerpo editado con Photoshop, pues es ese, ¿no? El de ser súper delgado. Para ahí la importancia de la salud mental entre cuidar esa aceptación propia sin tampoco dejarse ir así de, ay, pues yo voy a ser gordo y me vale lo que digan los demás. No, ese equilibrio, ¿cómo lo encontramos? Este equilibrio nosotros lo trabajamos a nivel terapéutico y con intervenciones que hacemos, ¿no? O sea, sí, yo por complexión soy así, ¿no? Pero también es cierto, por ejemplo, las mujeres, a lo largo del ciclo nuestro cuerpo cambia.
cuando nos acercamos al periodo menstrual nos hinchamos. Sí. Y cuando tenemos una distorsión de la imagen corporal, ese cambio fisiológico hace que se detonen muchas cosas. Entonces nuestro trabajo a nivel de profesionales de la salud mental no solo es la visibilización, sino trabajar en la integración, más que aceptación, como en la integración de estos cambios, pero también en la integración hacia un cuerpo sano, ¿no? Claro. Hacia un cuerpo que me va a permitir moverme, me va a permitir hacer el ejercicio que disfruto, me va a permitir salir con mis amigos, me va a permitir estar relacionándome desde una parte muy sana. Entonces el trabajo es muy importante y esta aceptación se logra, sí, pero es como vamos por pasos, ¿no? Es un trabajo muy importante de fondo para cambiarlo. A veces yo lo comparo con los baches. A nosotros nos bachean desde la parte superficial y ya se nos hizo el socavón. Claro. Eso pasa con estas conductas y con las emociones. Si yo las tapo superficialmente o hago que no están, no van a como desaparecer. Como el gobierno, así tapa los baches. No sean el gobierno. No van a desaparecer, ¿no? Entonces tengo que empezar a bacharlo desde abajo. Entonces es un trabajo que nosotros hacemos a nivel de la salud mental, empezar a bachearlo con los cambios neurobiológicos que implica el tratamiento, la realimentación, la parte del psicofármaco, pero también las intervenciones terapéuticas. Algo que a mí me encanta es también ver que la vida no es lineal, ¿no? No siempre estamos súper bien. Yo quisiera, a veces les digo, y quisiera tener una pastilla mágica, pero así no habría un cambio, no habríamos aprendido, ¿no? Hacia este cuerpo sano que me permita comerme al mundo. Entonces, ¿tiene cura? A nivel psicológico, psiquiátrico, o sea, tiene cura, porque digo, sabemos, si a lo mejor es anorexia, pues come saludable y digamos tu cuerpo se recupera, pero mentalmente ¿qué pasa? Eso es importante. Los trastornos de la conducta de alimentación, acuérdense, son trastornos mentales. No se van a curar solo con una intervención de nutrición, pero tampoco se van a curar solo con la intervención de psicología o solo con la intervención de psiquiatría. Necesitamos un trabajo multidisciplinario, que son todas estas intervenciones: nutrición, psiquiatría, psicología, terapia de familia, ¿no? Ciertos talleres, por ejemplo, que nosotros hacemos, los comedores terapéuticos, porque es un trastorno, pero se cura. Si nosotros nos apegamos y dejamos de ver estos trastornos como solo polarizados hacia una parte, vamos a tener una cura y vamos a evitar la cronificación del trastorno. Ahorita estamos hablando, pues, anorexia y bulimia, que son como los más comunes. Pero ¿cuáles otros existen que haya casos aquí en nuestro país? Bueno, hay una entidad que no es que sea nueva, ha tomado un auge muy importante. Nosotros en psiquiatría usamos manuales, ¿no? El DSM-5, TR, en esta ocasión, los CIES, que son los manuales, ya tiene una visibilización. Se llama trastorno de evitación, restricción de la ingesta alimentaria. Así o sea, sí. ¿En español? En español lo que significa es que son estos trastornos de sobre todo niños, adolescentes tempranos, donde la restricción del alimento va hacia cosas sensoriales, por ejemplo, hacia ciertos miedos o eventos traumáticos que han pasado y se reflejan en la comida, ¿no? Si yo estaba comiendo y me andaba asfixiando, ya no voy a querer comer eso, pero empiezo a restringir, ¿no? Hay otro grupo de niños, de adolescentes que no les interesa comer porque tampoco saben identificar bien estas señales. Pero este trastorno se vuelve trastorno porque ya hay una implicación en el desarrollo físico del infante. Pasan a veces desapercibidos porque están en el límite inferior, pero normal, ¿no? Ya hasta que saltan a la adolescencia vemos que hay una implicación. Y la implicación es tan grande que son pacientitos que a veces terminan en algo que llamamos alimentación parenteral, ¿no? Por sonda.
Entonces son trastornos que de este 25% del que hablábamos llega a elevarse hasta el 15% en la edad pediátrica y del adolescente. O sea, sí es alto el número. Es alto, y antes eran los niños que les llamaban los papás, es que es melindroso para comer, ¿no? Sí, pero ahí... pero además ya hay una implicación física en el desarrollo, ¿no? Tenemos que visibilizarlos, porque entre más los normalicemos, más niños con dificultades vamos a tener, ¿no? Pues la verdad es que se nos acaba el tiempo, pero me parece que es un tema que da muchísimo de qué hablar, sobre todo ahorita en la actualidad que vemos dietas tontas en las redes sociales, cuerpos inexistentes, o sea, y falta de información real. Pero para eso yo los quiero invitar a que nos sigan aquí, por supuesto también sigan a la doctora. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy ahorita y las redes sociales son de la Clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta de Alimentación, y estamos ubicados en el Ángeles Lomas, pero también vemos pacientes, por ejemplo, en Puebla, en Querétaro, en el resto del país, y muchos pacientes a nivel mundial, ¿no? Entonces, las redes sociales se las vamos a dejar de la clínica, y ahí nos pueden encontrar. Y muchísimas gracias por esto. A ti, doctora Nancy, gracias por acompañarnos, y por supuesto te estaremos esperando nuevamente, porque yo creo que faltaron muchas cosas por hablar, pero es que es inagotable este tema de los trastornos alimentarios. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y por nuestras dudas, por quitarnos esas dudas, y sobre todo ustedes, papás, pongan mucha atención. También lo importante es eso, ser unos papás presentes y que tengan en cuenta que cualquier tipo de trastorno pues se puede evitar si es que hay una buena atención, y lo que tú dices, desde el amor y el cuidado. Sí, y curar. Eso es algo importante. Los trastornos se curan. Perfecto, gracias. Vayan a terapia, señores. Háganse sus estudios con doctores como la doctora Nancy. Y aquí nos vemos la próxima semana. Yo soy Marlene Stahl. Gracias por acompañarnos aquí en Dosis de Salud.